Bienvenidos a este espacio en el cual trataremos de acercarles las diferentes disciplinas de la Universidad Católica de Murcia en formato virtual. Decía el rey sabio Alfonso X, la universidad es un ayuntamiento de maestros y escolares con ánimo y voluntad de compartir saberes. Es lo que pretendemos en este programa, abrirles las puertas del aulario para dejar volar el conocimiento gracias a la colaboración de los profesores que componen el claustro de la UCAM. ¡Arrancamos! ¿Quién no se ha visto alguna vez en la situación de hablar ante un gran grupo de gente? En ocasiones creemos que no todos estamos preparados, pero créanme, es una habilidad que puede entrenarse. Decía el presidente norteamericano Gerald Ford que si volviese a la universidad concentraría toda su pasión, todo su esfuerzo, toda su atención en adquirir y manejar correctamente dos habilidades: escribir correctamente y hablar en público delante de una audiencia. Según él, no había nada que garantizase el éxito profesional más que estas dos habilidades. Respecto a hablar en público, se ha puesto hoy muy de moda, hay críticas a los políticos, las empresas hacen marketing, tienen representantes. ¿Cuáles son las claves para hablar bien en público? Decía Platón que la oratoria es el arte de cambiar la voluntad del otro mediante la palabra. Algún otro político que me ha gustado leer se ha referido a la oratoria como el arte de pensar mientras se está en pie. Thinking on your feet. ¿Cuáles son las claves inexcusables cuando uno debe confrontar a una audiencia? ¿Cuáles son los principios maestros? Aquello que uno no debe nunca dejarse en la sala de al lado cuando entra a hablar, a comunicar con un auditorio. Lo primero: tenemos que ser nosotros mismos, no hay alternativa a ser tú mismo. Intenta ser una versión de ti mismo, tal vez simpática y la más adecuada. Como decía Sócrates, sé lo que intentas parecer, pero simplemente sé amable, sé tú mismo, porque para hablar en público con corrección no hay que ser más alto ni más bajo, no hay que ser más fuerte ni menos, no hay que tener la voz más fina o menos fina. Hay exitosos oradores como la Madre Teresa de Calcuta, como Gandhi, con voces minúsculas, con voces estropajosas, con voces ridículas, que han tenido gran éxito a la hora de hablar en público. No se trata solo de técnica, se trata de ser natural. Por lo tanto, no tengas miedo. Para hablar en público, simplemente muéstrate como eres en tu mejor versión. En segundo lugar, sé breve. Pero la brevedad no es hablar mucho o hablar poco. Como decía nuestro querido amigo Winston Churchill, un gran orador, cuando tengo que hablar 2 horas, lo preparo en 10 minutos. Cuando tengo que hablar 10 minutos, lo preparo en 2 horas. Ser breve es adecuarse al tiempo que se te ha dado para hablar, es ajustarse a ese tiempo. Si te invitan a hablar durante 5 horas, habla 4 horas y 50 minutos y haz descansos, pero ocupa el tiempo. Si te invitan a hablar a las 5 de la tarde, llega a las 5 de la tarde, no a las 5:20 de la tarde. Sé puntual. Ser breve es ser puntual. Ser breve es adecuarse al tiempo. Y ser breve es darle atención y cariño a tu público. Y por último, una regla de oro: adecúate al lugar al que vas a hablar y a la circunstancia en la que vas a hablar. No es igual hablar a las 5 de la tarde después de una copiosa comida que hablar a las 10 de la noche después de un cóctel o a las 9 de la mañana, y no es igual hablar en un funeral delante de un féretro que hablar en un cumpleaños. Y no es igual, no es lo mismo hablar siendo un obispo que siendo un militar, que siendo un político, que siendo un barrendero, que siendo un boxeador. Cada uno habla desde un rol social, desde una profesión, desde un entorno y para un público. En resumen, para hablar bien en público no hace falta otra cosa que ser uno mismo, ajustarse al tiempo y adecuarse a la ocasión. Si cumplimos estas reglas, lo demás nos será dado por añadidura. Consejos y orientaciones siempre nos hacen mejorar, esta vez con la intención de crear una sociedad más justa y necesaria. Hola, vamos a hablar hoy de la doctrina social de la Iglesia y uno de sus puntos más centrales son sus principios sociales. Los principios sociales de la doctrina social de la Iglesia estaban desde el principio uno de los pilares a través del cual se quería transmitir orientaciones para la conducta de las personas en la sociedad.
con la finalidad de crear unas sociedades más justas, más solidarias. Vamos a ver. Estos principios aparecen en los documentos, sobre todo en las encíclicas, de diferentes formas. Se pueden organizar según diferentes criterios. Aquí yo he utilizado un criterio más bien didáctico, porque todos los principios evidentemente parten de la promoción de la dignidad de las personas. Los principios quieren ayudar para que esta dignidad de las personas se pueda vivir de manera más plena en todas las sociedades. Aquí veis que os he dejado estos principios organizados en 5, porque yo pensaba, como los dedos de la mano, esto va a ser más fácil de recordar. Todos los principios forman un conjunto. Hay que entenderlo por su complementariedad y por su unidad. No se pueden tomar unas decisiones únicamente partiendo de un único principio, olvidándose de los demás principios. Como vemos, estos 5 principios son el bien común, el destino universal de los bienes, la subsidiariedad, la participación y la solidaridad. Lo podéis ver más explicado en el compendio en los números 160 a 163. Cuando hablamos de estos 5 principios, tenemos que ver que sobre todo tienen un carácter general, tienen un carácter universal, quieren ser entendidos en todos los tiempos y en todos los lugares. No son unos principios únicamente aplicables a algún país, a alguna situación, sino con estas formulaciones tan generales se intenta dar un marco para todas las dimensiones de la vida social, tanto desde el ámbito de la familia hasta el ámbito del Estado y la cooperación o relación de varios estados, incluso hasta el nivel de la familia humana en este mundo. Se entienden como principios sobre todo para actuar, no únicamente para una comprensión teórica. Una plena comprensión implica actuar según este conjunto de los principios. Algo es muy característico ahí, no solamente se hace una reflexión en el actuar de las personas, que eso es muy importante y eso es lo central, que todos los individuos son los primeros sujetos responsables de esta vida social y deberían orientar sus conductas según estos principios. Pero también, por el otro lado, estos principios implican la reflexión sobre los modelos y las actuaciones de las instituciones. Quieren ser aplicables a leyes, normas, costumbres e incluso las estructuras que creamos en las sociedades como los estados, la administración, los diferentes espacios sociales que tenemos. Vamos a ver un ejemplo para entender mejor estos 5 principios. Nos imaginamos un problema social grave en un barrio en Murcia, un barrio donde a lo mejor hemos detectado que hay mucha delincuencia, inseguridad, un deterioro de las viviendas, en general una situación bastante conflictiva y social grave. Si únicamente tomaríamos como referente el bien común, vemos que lógicamente está afectado la vida de los ciudadanos en este barrio y por el bien de todos habría que actuar de alguna manera. Y así podríamos pensar, bueno, lo que necesitamos a lo mejor son leyes más duras que persiguen más los delincuentes. Necesitamos más policía. Entonces, pues a lo mejor puede sugerir la solución, el gobierno tiene que poner las penas más graves y la persecución más severa, ¿vale? Eso sería una orientación hacia el bien común, porque ahí se ve el bien de todos afectados, los ciudadanos que están viviendo ahí, y podríamos tomar así una decisión. Pero si implicamos también el tema de la subsidiariedad, tendríamos que pensar, este principio refleja que los actores locales que están implicados deberían ser los primeros responsables en solucionar una situación de ahí. Bueno, pues a lo mejor ya uno puede pensar, bueno, entonces aquí quien tiene que actuar es el alcalde tiene que hacer algo. Pues ahí también tendríamos varias opciones, etcétera, ¿no? Pero si implicamos también el tema de la participación, que es otro de los principios, nos daríamos cuenta de que la solución que existe para este barrio no se puede tomar únicamente desde un nivel de la administración, aun teniendo también esa intención
de tener el bien común a la vista, sino tendríamos que implicar también los ciudadanos que están viviendo ahí en este barrio para que haya una participación en la solución de estos problemas. Y entonces ahí a lo mejor detectaríamos que no es suficiente tener más policía, sino también las personas que viven en este barrio necesitan estar más involucrados, necesitan más opciones en su vida, necesitan alternativas. Y así llegaríamos también, cumpliendo con esta vista del bien común para todos, a otras soluciones, a otras alternativas, viendo siempre el conjunto de estos principios, actuar mirando al conjunto de estos principios, no tomar una decisión únicamente con un principio. Bien, yo creo que así se podría dar muchos ejemplos para que veáis que es importante ver esa interrelación y complementariedad de estos principios, y de esto vamos a hablar más adelante en otras polimedias que tenéis a vuestra disposición. Hablamos ahora de matemáticas. Viajamos al Renacimiento y a los números infinitos con el curioso caso del hotel que siempre tiene habitaciones. Hablamos del Hotel de Hilbert. Desde la aparición de las matemáticas como ciencia, surgió la duda de entender el infinito y cómo ese concepto se reflejaría en los números. Avanzado el segundo cuarto del siglo XVII, Galileo llevaría el infinito en geometría hacia el infinito en aritmética. El Renacimiento había hecho renacer las enseñanzas de la Grecia clásica, y junto con la geometría de Apolonio, la aritmética de Diofanto tomaba impulso. ¿Pero qué sucedía con el infinito de Aristóteles? Para el gran filósofo estagirita, el número no puede ser infinito, ya que éste, así como todo lo que tiene número, puede contarse, y si puede contarse, no es infinito. Pero entrado el nuevo milenio, aquellos que abordaban el infinito se preguntaban si Aristóteles se refería al infinito cardinal o al infinito potencial. Galileo exploró el infinito cardinal, que había dado quebraderos de cabeza a sabios precedentes. Por ejemplo, aquellos que vieron cómo una suma de infinitos sumandos podía dar un número finito. Galileo se percató que podía establecer una correspondencia biunívoca entre todos los números naturales y los cuadrados perfectos, a pesar de que, según uno avanza por la sucesión de los números naturales, los cuadrados perfectos se van haciendo cada vez más escasos. Entonces, si podemos establecer esta correspondencia biunívoca, significa que hay la misma cantidad de números naturales que de números cuadrados perfectos, aun estando estos últimos incluidos en los primeros. De repente, Galileo atisba que una parte propia podía tener el mismo número de elementos que el conjunto total. Galileo no muestra esa observación, pues el infinito seguía presentando las mismas paradojas que atormentaban a los sabios que lo trataban. ¿Cómo puede tener un conjunto estrictamente incluido en otro el mismo número de elementos? Tuvo que pasar 4 siglos para que otro sabio se enfrentase a esa pregunta. Fue David Hilbert, quien respondió, y hoy conocemos el ejemplo que construyó como el Hotel de Hilbert. Hilbert imaginó un hotel con un número infinito de habitaciones. Un día, el hotel se encuentra repleto, y al anochecer se presenta un nuevo cliente. El director idea una forma de hospedarlo. Les pide a todos sus clientes que se muden a la habitación con el número siguiente al de su actual habitación. De ese modo, la habitación número 1 queda libre para el recién llegado. Si a infinito le sumas 1, sigue siendo infinito. La noche siguiente aparece un número infinito de nuevos clientes. ¿Cómo los alojará el director del hotel? Hilbert le propone la solución. Pide a todos los clientes que se muden a la habitación cuyo número sea el doble del que hasta ahora ocupaban. Así quedan libres todas las habitaciones impares para alojar a los recién llegados. Infinito más infinito es infinito. Hilbert había ejemplificado la idea que Galileo presintió, aunque antes que Hilbert, otro genio había luchado con denuedo contra las adversidades del infinito, George Cantor. Pero esa es otra historia. Volvemos al presente, aunque más bien a un futuro próximo. ¿Han oído hablar de las Smart Cities?
ciudades inteligentes, eficientes, sostenibles, tecnológicas. En este entorno Smart se empieza a hablar de Smart Destination. ¿Qué es este concepto? Vamos a verlo. Hola, bienvenidos al Máster Universitario en Innovación y Marketing Turístico. Estamos en el módulo 3, Tecnología aplicada al sector turístico. Vamos a hablar de Smart Destinations. En los últimos años están proliferando proyectos de Smart City en diversas ciudades del mundo relacionados con la gestión eficiente e inteligente de la energía y las tecnologías de la información. Una de las propuestas que han surgido al hilo del concepto Smart es el de Smart Destination, como aplicación del concepto Smart City a los destinos turísticos. Se trataría de aumentar la competitividad y rentabilidad del destino e incrementar ingresos turísticos y generar desarrollo económico basándose en 3 aspectos: energía, infraestructuras y comunicación. Así, por ejemplo, algunas acciones ligadas a estos aspectos podrían ser: mejora de instalaciones públicas o privadas, campañas de comunicación y sensibilización turísticas, mejora del alumbrado público, optimización de la recogida de residuos. Junto con el concepto de Smart Destination podríamos añadir el concepto de Smart Tourist, aun a riesgo de querer añadir a todo el adjetivo Smart. Podríamos aventurarnos a indicar que los nuevos viajeros, estos Smart Tourist, demandan información sensible de la ciudad, por ejemplo, alertas, estado de las playas, teléfonos de interés y urgencias, mapas de wifi públicos, mapas de hospitales, policía, ayuntamiento y oficinas turísticas accesibles rápidamente desde el móvil, horarios e información en tiempo real del transporte urbano, metro, bus, bici, ferrocarriles, bus turístico, información en tiempo real del puerto, del aeropuerto o de trenes, webcams, rutas por la ciudad, información meteorológica, información turística, hoteles, restaurantes, museos, atracciones, puntos de interés y ocio en general. Debemos, no obstante, ser prudentes a la hora de usar estos conceptos. En definitiva, las Smart Destination, según la definición de Segitur, serían destinos turísticos innovadores consolidados sobre una infraestructura tecnológica de vanguardia que garanticen el desarrollo sostenible del territorio turístico, accesibles para todos, que faciliten la interacción del visitante con el entorno e incrementen la calidad de su experiencia en el destino. Como decía, creo que hay que ser prudentes a la hora de usar este concepto de Smart Destination como marca diferencial de nuestro destino. Si un viajero planea ir a un destino, no lo hará porque tenga una oficina de turismo del siglo XXI o wifi gratis en toda la ciudad o la mejor aplicación para móviles. Un peregrino que se plantea hacer el Camino de Santiago agradecerá cualquier iniciativa tecnológica que le facilite su experiencia, pero no serán estas innovaciones puestas a su disposición la que le impulsen a hacer el camino. La tecnología puede mejorar la competitividad, pero difícilmente ser el factor diferencial. ¿Qué ocurre cuando nos hablan en un idioma que no entendemos o nos cuentan un chiste y no lo pillamos? Les daré una pista. Ocurre un problema de ruido en comunicación. ¿Cómo? En el siguiente vídeo definimos el concepto de ruido en comunicación. Bienvenidos a Introducción a la Teoría de la Comunicación. Hoy haremos hincapié en un concepto muy específico como es el de ruido en comunicación. Evidentemente no nos referimos a cualquier tipo de ruido, sino a aquel que opera en el ámbito del mapa tradicional de cualquier flujo de comunicación. Como podemos ver, si recordamos ese mapa tradicional de los flujos de comunicación, siempre vamos a encontrar un emisor o una fuente que codifica un mensaje y que lo transmite a través de un canal para que llegue a un receptor que a su vez lo va a decodificar. Y muchas veces vamos a obtener por parte de ese receptor un feedback, una respuesta o una retroalimentación. Dentro de ese mapa solo nos falta ubicar un concepto más que siempre aparece y es una pequeña cantidad de ruido, y es normal, puede ser un ruido de muchos tipos, un ruido logístico, un ruido cultural, un ruido semántico, pero ¿qué ocurre cuando esa cantidad de ruido ya es excesiva? Que empiezan a aparecer elementos que claramente van a interferir en la comunicación y que por tanto van a impedir que ese mapa de flujos se desarrolle de la manera común. Vamos a detenernos aquí en una tipología muy básica de ruido. Por un lado podemos hablar del ruido ambiental, pues cuando los elementos del entorno dificultan la comunicación, pueden ser elementos logísticos, elementos físicos, incluso elementos culturales.
Tenemos también un ruido mecánico, que es cuando se producen interferencias del canal o del medio que está transmitiendo ese mensaje. Nos puede ocurrir en televisión, nos puede ocurrir en una comunicación por teléfono, por ejemplo. Y tenemos también un ruido muy interesante del que tal vez muchas veces no somos conscientes, que es el ruido semántico, que es cuando emisor y receptor no están codificando de la misma manera los mismos símbolos y mensajes. Vamos a ver unos pequeños ejemplos de este ruido semántico que se produce, por ejemplo, cuando no dominamos un idioma, cuando no tenemos un vocabulario amplio y aunque a priori se trata de los mismos códigos, nosotros no dominamos las mismas señales que el emisor o que el receptor, cuando no dominamos tampoco el contexto de una situación y no percibimos que hay humor, por ejemplo, o que hay ironía, ahí no estamos interpretando de la misma manera y es fácil que ocurra ese ruido semántico. Pero tal vez el ejemplo más característico sea cuando viajamos al extranjero y nos encontramos con una situación muy habitual, y es que las mismas palabras tienen un significado diferente según en la zona en la que estemos. Esto, por ejemplo, es muy habitual en la zona de Latinoamérica, en muchos países de habla hispana. Debemos tener cuidado porque sabemos que hay muchas palabras que no significan lo mismo que aquí en España o viceversa. Vamos a pararnos un momento a pensar cuántas veces hemos viajado al extranjero y no nos hemos entendido simplemente por una cuestión de ruido semántico. Muchas gracias. Ya estamos llegando al final de esta clase en la que hemos aprendido pequeñas cuestiones relacionadas con las matemáticas, el turismo, la comunicación. Pero antes de que suene la campana, les propongo una última lección: inteligencia emocional. Hola, bienvenidos. Vamos a hablar del concepto inteligencia emocional, que seguramente lo habréis oído mucho últimamente. Si nos planteamos qué es la inteligencia emocional, podemos definirla como un constructo psicológico que es realmente tan interesante como controvertido. Ciertamente, desde que fuera introducido en la literatura por Meyer y Salovey en la década de los 90 y popularizado por Daniel Goleman en el 95, han sido innumerables la cantidad de publicaciones y de investigaciones que han surgido en torno al concepto. A nivel general, podemos definir la inteligencia emocional como la interacción entre los aspectos cognitivos y los aspectos emocionales que contribuyen o favorecen la adaptación del sujeto a su medio, a su entorno. A nivel general podemos encontrar dos aproximaciones teóricas al concepto. Por un lado encontramos los modelos de procesamiento de información que entienden la inteligencia emocional como una habilidad emocional, como una capacidad del ser humano más. Mientras que por otro lado encontramos los modelos mixtos que entienden no solamente la inteligencia emocional como una capacidad, sino también como una serie de variables disposicionales que tienen que ver, por ejemplo, con la personalidad, como podría ser el optimismo, y que entienden la inteligencia emocional como un rasgo de la personalidad. Si nos centramos en los diferentes modelos teóricos, podemos encontrar como prototipo fundamental de los modelos basados en habilidad el formulado por Meyer y Salovey en la década de los 90, que fue reformulado en el 97. Meyer y Salovey nos plantean un modelo teórico de carácter jerárquico. Definen la inteligencia emocional como la capacidad que tenemos para percibir, valorar y expresar nuestras emociones de una manera correcta. También la habilidad para acceder o generar sentimientos que faciliten nuestros procesos cognitivos, nuestros procesos de pensamiento, es decir, el modo en que utilizamos las emociones como herramientas para poder gestionar el entorno y poder adaptarnos de una manera mejor a él. Asimismo, entienden que la inteligencia emocional tiene que ver con el grado en que somos capaces de entender nuestras propias emociones y también las emociones de los demás. Y por último, encontraríamos en la cumbre de la pirámide la habilidad más compleja de todas, que hace referencia a la regulación, a la capacidad que tenemos para modificar estados afectivos y pasar de estados afectivos negativos a positivos. La capacidad que tenemos de regular nuestra emoción y utilizar, como digo, las emociones como herramientas para mejorar nuestra adaptación al entorno. Como os he comentado anteriormente, por otro lado se encuentran los modelos mixtos. Como prototipo o modelo básico que puede representar esta categoría de modelos, que son muchos, podemos encontrar el modelo de inteligencia social y emocional de Baron. Baron nos plantea un modelo, a diferencia de Meyer y Salovey, bastante más amplio, más comprensivo, que entiende la inteligencia emocional
como una serie de dimensiones bastante amplias. Por un lado encontraríamos una dimensión interna que tiene que ver con la capacidad del individuo para autorreforzarse, con la conciencia que tiene de sus propias emociones, la capacidad para expresar sus derechos, para defenderlos, es decir, la asertividad. Esta dimensión sería una dimensión de carácter interno, que tiene que ver con la gestión que hace la propia persona. Por otro lado, encontraríamos una dimensión interpersonal, que tiene que ver con las relaciones de la persona con el entorno, el grado en que siente responsabilidad en las interacciones sociales, el grado en que es capaz de ponerse en el lugar de la otra persona para comprenderla y tener relaciones interpersonales que sean efectivas. Por otro lado, plantea Barón que la inteligencia emocional también supone capacidad de adaptación al entorno, es decir, flexibilidad, capacidad para afrontar los cambios, las cosas que no me espero, los imprevistos, flexibilidad para modificar plan de acción, para valorar la realidad y tener la capacidad de solucionar los problemas que se me plantean en la vida cotidiana. Una cuarta dimensión, también relacionada con la inteligencia emocional, sería la capacidad que tenemos para manejar el estrés. Todos estamos sometidos a situaciones estresantes a diario, cotidianamente. Entonces, la persona con inteligencia emocional sería aquella que tiene capacidad para tolerar la frustración, por ejemplo, para sobreponerse a la adversidad y para controlar los impulsos. Y una última faceta de la inteligencia emocional tendría que ver con el humor, con el estado de ánimo general. Por ejemplo, la tendencia a ver las cosas buenas, las cosas positivas que nos ocurren, a tener unas expectativas o unas creencias de eficacia que son positivas. Voy a pensar que las cosas me van a ir bien, y la tendencia a experimentar satisfacción o tener la sensación de felicidad o de satisfacción en la vida cotidiana. Entonces, podemos preguntarnos si realmente la inteligencia emocional es algo que podamos aprender. Realmente es una capacidad con la que todos nacemos, una inteligencia que, como el resto, todos tenemos que desarrollar. Entonces, para nosotros, los que trabajamos en este ámbito, la persona con inteligencia emocional o emocionalmente inteligente es aquella que es capaz de resolver conflictos, de solucionar problemas de una manera eficaz, de afrontar con optimismo las circunstancias que la vida le va planteando, de controlar el estrés, de ser flexible. Tiene mucho que ver con las metas, con los objetivos personales, con los logros, la capacidad para implicarnos en ellos, para perseverar, ser constantes y para crecer a partir de la adversidad. Tiene que ver con la realización personal y la capacidad para conseguir llegar a ser lo que uno potencialmente puede ser. Como todos sabéis, en los últimos años se han hecho muchos trabajos, muchas investigaciones, y tenemos mucha evidencia de que la inteligencia emocional es un factor protector en numerosos contextos. Las personas que tienen inteligencia emocional tienen menos estrés, tienen más capacidad de liderazgo, un mejor ajuste psicológico, es decir, que tienen menos problemas de ansiedad, de depresión, una menor probabilidad de consumir sustancias, un mayor bienestar psicológico, una mejor competencia social, y como en el ámbito educativo también muchos resultados escolares tienen que ver con la inteligencia emocional. Los estudiantes que tienen más habilidades emocionales presentan una mejor adaptación socioescolar. Por tanto, es un factor protector que se va a relacionar directamente con la conducta adaptada. La persona con inteligencia emocional tiene una mayor calidad en sus relaciones sociales, un comportamiento social más efectivo, una mejor salud mental, una mayor satisfacción con la vida, y normalmente emplea estrategias de afrontamiento mucho más efectivas que aquellas personas que tienen un déficit en estrategias de tipo emocional. Hasta aquí el programa de hoy. Volvemos la próxima semana con nuevas lecciones, nuevos profesores y, lo más importante, con ganas de seguir aprendiendo. Hasta la semana que viene.